Hola, buenos días. Estamos felices de poder hacer esta grabación para los jardines de Tirúa, allá en el sur de Chile, así que esperamos que pueda ser de un aporte para ustedes. Hoy día queremos conversar sobre la actualización de las bases curriculares y para eso vamos a compartir pantalla. Yo soy Paola Torrejón y estoy aquí con Grace, estudiante de experiencias laborales. Ya, como ven, entonces vamos a trabajar con las bases curriculares 2018 y esta actualización que se realizó eh, durante ese año, ya dejando atrás y basándose en las bases curriculares anteriores, pero dejándolas atrás porque ahora vamos a usar esto como mandato, ¿cierto? Desde el ministerio. Tenemos un contexto de por qué se realiza esta actualización. Entonces, una cosa importante es que hay un concepto de niño o niña diferente, en donde vemos al niño o niña más activo y responsable de sus acciones. Este niño que es sujeto de derecho y que es un ciudadano activo. Entonces vemos que nos pueden decir de repente que un niño no es ciudadano porque todavía no tiene 18 años, todavía no vota, todavía no tiene participación ciudadana como la entendemos, ¿cierto? Pero se entiende desde la filosofía, desde las bases curriculares, que el niño ciudadano es un niño que, que desde ya puede tomar decisiones, que tiene derecho a voz de sus propias decisiones y que debe aprender a que su voz, su opinión, sea tomada en cuenta, sea escuchada y tomada en cuenta. Eso incluso es uno de los aprendizajes que aparecen en las bases curriculares del 2018. También se basa en este contexto en que hay un cambio sociocultural que se afronta, que afrontamos todos, ¿no es cierto? Que hay una familia diferente, que hay una estructura diferente de familia, hay muchos tipos de familia, con roles también diversificados, con roles no tan marcados quizás como antes, que el contexto en donde estamos viviendo también es distinto, ha cambiado con algunas de sus paradigmas que enfrentábamos hace algunos años atrás y ahora son distintos. Entonces, era necesario este cambio porque hay una estructura completamente diferente. Por otro lado, tenemos el aprendizaje situado versus el aprendizaje significativo. Hablamos del aprendizaje situado cuando nos referimos a que eh, necesitamos enseñar considerando el contexto donde vive el niño y la niña. Por lo tanto, lo que aparece en las bases curriculares son un mandato ministerial. Sin embargo, vamos a adaptar eso que estamos aprendiendo, o sea, enseñando, considerando el contexto donde estamos viviendo, donde estamos trabajando y donde viven esos niños y niñas a quienes enseñamos. También hay un cambio de paradigma en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, hoy hablamos de la importancia que tiene eh, reciclar, reducir, reutilizar. Nosotros las educadoras de párvulos siempre hemos usado los materiales reciclados o reciclables. Siempre hemos pedido, quizás cuando hacemos listas de útiles y tenemos que pedir listas de útiles, usamos palos de fósforo, palitos de helado. Hoy todas esas cosas se encuentran en el comercio. Entonces lo que hace la familia no es reciclar, sino que es comprar los materiales que ya venden en el comercio. Entonces necesitamos volver a eso, volver a encantar a la familia con el guardar los cilindros de papel, guardar los palos de helado que cuando se comen un helado bien lavado, ¿cierto? Eh, pero poder entonces reutilizar los materiales y poder entonces apuntar a este desarrollo sostenible y que los niños también sean eco de esto, que ya lo tienen tan internalizado, ¿cierto? El reciclar, reutilizar. Y esperamos que ellos también sean agentes de cambio en ese sentido y que movilicen a sus familias. Las bases curriculares tienen innovaciones, por supuesto, y queremos entonces hoy día enfatizar en las principales innovaciones. Una de las innovaciones importantes es que enfatiza aún más en la inclusión, en la diversidad.
en ese sentido, se espera que la planificación, la bajada de la planificación, exista una diversificación de los aprendizajes. Es decir, los niños no aprenden lo mismo todos al mismo tiempo, ni aprenden de la misma manera. En ese sentido, el desafío para la educación parvularia, los agentes educativos, es poder avanzar hacia considerar, por ejemplo, diferentes materiales de elección en una misma experiencia, o espacios como rincones o espacios en el patio, para que los niños también tengan la oportunidad de elegir de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses. La inclusión también nos dice que el diseño de la planificación debería ser universal, es decir, que todos puedan participar, que no tengo que hacer un cambio estructural de la planificación, sino que mi planificación sea inclusiva. Todos pueden participar, igual que la evaluación. Perdón. Y por otro lado, también está el énfasis en las actitudes ciudadanas, que ya lo mencionaba antes, ¿cierto? Cómo hay aprendizajes directos en las bases curriculares que nos hablan de esta necesidad de incluir al niño, que tome sus propias decisiones, que las decisiones y opiniones que ellos tengan sean escuchadas y tomadas en cuenta. Por el otro lado, renueva orientaciones para los procesos educativos, o sea, hay más y más específicas orientaciones en la planificación, en la evaluación y en los ambientes de aprendizaje situados. Ahí entonces es importante que ustedes puedan revisar en profundidad los contextos de aprendizaje que están en las bases curriculares. Y por otro lado tenemos el enfoque de derecho, que se incorpora, se mantiene, pero se releva aún más el juego como eje fundamental, en donde los niños y niñas son protagonistas de sus propios aprendizajes, y se espera resguardar la formación integral. El juego acá es visto no como una actividad lúdica, en donde nosotros entregamos una actividad entretenida, motivante, que eso es una actividad lúdica. Acá el juego se ve como principalmente como la actividad que comienza el niño, desde sus necesidades de desarrollo. El juego le permite entonces desarrollarse a lo largo de su vida. Cuando él comienza el juego, es una necesidad de desarrollo. Y nosotros los adultos tenemos que ser capaces entonces de sumarnos a ese juego, motivar, potenciar, ¿sí? Por otro lado, tenemos que existen ahora, se ajusta temporalmente en edades, en el proceso educativo de tramos de 2 años, es decir, hay aprendizajes que están enfocados para los niveles de sala cuna, otro para los niveles medios, y un tercer tramo que se refiere a los niveles de transición. Por otro lado, los núcleos del ámbito de desarrollo personal y social tienen mayor transversalidad, que eso va a detallarlo después Grace, y se constituye el núcleo de corporalidad y movimiento, ¿no?, que está definido de otra manera en las bases curriculares antiguas, y se agrega ahora la dimensión de ciudadanía y convivencia, ya con este énfasis que dijimos que tenía la ciudadanía en los niños y las niñas. Se refuerza también la trayectoria educativa de los objetivos de aprendizaje, entonces ahora están articulados en progresión dentro de las bases curriculares de la educación parvularia, pero además van avanzando hacia los niveles de educación básica, incluso hasta la media, educación media. Tenemos acá los fundamentos. ¿En dónde se fundamentan las bases curriculares del 2018? Se fundamenta en un enfoque pedagógico educativo de la educación parvularia, o sea, nos alejamos cada vez más de la asistencialidad, sino que nos enfocamos en una pedagogía de la educación parvularia. También tiene orientaciones valóricas que no estaban completamente presentes antes. También está la labor educativa conjunta, que incluye, se ve la educación parvularia como un conjunto, como un equipo para poder trabajar con los niños y niñas. Es decir, por un lado el equipo educativo, sumado con la familia y sumado también
con la comunidad que nos rodea. Y también tenemos el fin y el propósito de la educación parvularia, que en el fondo el fin de la educación parvularia es poder educar a los niños y las niñas considerando los principios pedagógicos de la educación parvularia. Los 8 principios siguen siendo los mismos que se trabajaron en las bases curriculares antiguas, ¿cierto? Entonces tenemos como primer principio el principio de bienestar, que busca que todos los niños se sientan íntegros física, psicológica y espiritualmente. Eso también es un concepto nuevo en cuanto a la espiritualidad. Cómo protegemos la espiritualidad del niño, cómo resguardamos sus creencias, cómo las potenciamos, las respetamos también. Y cómo hacemos que él se sienta en bienestar en estos 3 ámbitos de su vida, en toda su vida. ¿Sí? Siempre hemos dicho que cuando un niño está cansado lo tenemos que hacer dormir por su bienestar físico, pero ¿cómo lo protegemos de su bienestar psicológico y también espiritual? Tenemos que buscar estrategias que nos permitan también garantizar este bienestar integral. Por otro lado está la unidad. Y a esto nos referimos que cada niño y niña es una persona indivisible, por lo que requiere integralidad. O sea, como cuando educamos a los niños y a las niñas, necesitamos entender que un niño es indivisible, que cuando le enseñamos sobre matemática está trabajando el lenguaje, y cuando trabaja el lenguaje está trabajando convivencia y ciudadanía. ¿Cómo hacemos que todos los aprendizajes o que todo lo que hacemos considere la unidad? Ya eso es un principio importante también. Por otro lado está singularidad, que cada niño es un ser único y que debe ser respetado efectivamente y en todo momento. Eso también se relaciona con con el fundamento de inclusión, que hablábamos hace un rato, y que está dentro del contexto de estas bases curriculares, donde consideramos a que no todos los niños van a aprender de la misma manera porque son únicos e irrepetibles. Entonces, debe ser efectivamente tratado como tal y respetado como tal en todas sus diferencias, ya sea características de género, de gustos, intereses y necesidades, familia, creencias, etc. Por otro lado, existe el protagonismo, ¿cierto? Este principio que nos invita a recordar que los niños y niñas deben ser protagonistas de sus aprendizajes. Por lo tanto, en una aula la figura de la educadora de párvulo debería desaparecer en el sentido de que ya no es la protagonista de la sala, sino que son los niños los que deberían mostrarse haciendo, conversando, proponiendo, planificando o dando ideas para la planificación, y la educadora siendo una mediadora de este proceso. Y tenemos también el juego, que ya lo dijimos, que es un concepto central y es una actividad natural, y se hace la diferencia en estas bases en cuanto a la actividad lúdica y el juego. Actividad lúdica como una actividad que proponen los adultos, que es entretenida, motivante, que debe ser siempre, que debe estar siempre, pero se diferencia del juego porque el juego es cuando lo inicia el niño para poder satisfacer algún área de su desarrollo. Entonces imaginemos una sala cuna de niños pequeñitos, en donde el niño comienza un juego con el sonajero, y toma el sonajero, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, lo bota, espera que el adulto lo recoja, y lo hace 1000 veces, ¿cierto? Esa repetición que hace es un juego para él. Y lo que está haciendo es satisfacer su necesidad de desarrollo y entender, por ejemplo, que que las acciones que él realiza tienen un efecto en los objetos y en las personas. Por eso él repite y repite esta acción, porque en el fondo está aprendiendo de esto que les dije recién por medio de su juego. Y así pasa en todos los niveles. También tenemos el otro principio, que es relación, que permite una vinculación afectiva. Esperamos que la relación que exista, que todos tengan con los niños, los adultos, las familias y los mismos niños, sea una relación positiva. Y tenemos el principio de significado. Entendemos como este principio a un aprendizaje conectado con sus conocimientos previos y que responde a sus intereses. Por lo tanto, tiene sentido para él. Tiene sentido cuando lo conectamos con sus experiencias previas. Y tiene sentido cuando es importante, significativo. Cuando es desafiante el aprendizaje,
y no lo realiza muy fácilmente, sino que también tiene un desafío para él. En ese sentido está muy relacionado a la potenciación, el último principio, en donde el desarrollo progresivo de la confianza, de sus propias fortalezas y talentos, y le permite a él aprender de sus errores. Eso también es algo importante porque en una concepción más antigua, no queremos que los niños se equivoquen, no queremos que nadie se equivoque. Hoy pensamos que la educadora de párvulo tiene que equivocarse también y que tiene que demostrar a los niños que el error es importante para aprender. Ella intencionalmente se equivoca y demuestra a los demás, a los niños, que se equivocó y que puede aprender de ese error. Y también nosotros debemos enseñarle a los niños que cuando se equivocan pueden aprender de esos errores. ¿Y cómo lo hago? Por medio de preguntas que median ese aprendizaje. Bueno, dentro de la organización curricular encontramos el ámbito de experiencias, los núcleos de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje y los niveles curriculares. La gran novedad de esto que en las bases del año 2001 solamente se dividía en dos niveles, entre 0 y 3 años y 3 a 6 años. Ahora la novedad es que son 3 niveles, los cuales, como decía mi profesora anteriormente, abarcan 2 años de edad. Está el nivel sala cuna, el nivel medio y el nivel de transición. Aquí encontramos también los componentes estructurales. Esto lo pueden encontrar en la página 36 de las bases curriculares. Y posterior a esto va a aparecer como todo la definición de ellos, que podemos potenciar, cómo trabajarlos, etc. La gran novedad de la estructura es que encontramos los objetivos de aprendizaje transversales, que se pueden observar aquí en el desarrollo personal y social. Y encontramos 3 núcleos: identidad y autonomía, la convivencia y ciudadanía, y la corporabilidad y movimiento. Estos siempre se trabajan de forma transversal a los otros ámbitos, ya que permite a los niños y a las niñas desarrollarse de forma integral, y se visibilizan eh, como el desarrollo de los niños de una forma muy significativa, porque hace visible las emociones de los niños, la autonomía, la convivencia dentro de todas las experiencias que se pueden realizar. También sí, solo iba a agregar algo, que es importante que esto se puede desarrollar en todos los niveles, desde sala cuna a nivel transición. Entonces, por eso aparecen los tramos en toda esta estructura. Eso. Muchas gracias, Grace. Aquí es importante también recordar que vamos a incluir en la planificación, como ya de manera concreta, incluimos entonces siempre cuando aparezcan estos aprendizajes como lenguaje, alguno del lenguaje verbal, lenguaje artístico o del ámbito de interacción y comprensión del entorno, van a aparecer un objetivo transversal. Ahora siempre debemos acompañar estos aprendizajes con un objetivo transversal, ¿sí? Las bases también nos indican que los objetivos transversales podrían estar solitos, o sea, podemos trabajar solo un aprendizaje transversal en una experiencia, o quizás en algún momento del día de nuestra planificación del tiempo. Pero los otros aprendizajes siempre deben estar acompañados con un transversal, ¿cierto, Grace? Ya, entonces ahora queríamos destacar como algunos aspectos importantes que nos parecen relevar sobre cada uno de los núcleos de aprendizaje, de los ámbitos y de los núcleos.
Entonces tenemos el desarrollo personal y social que corresponde a un objetivo transversal, es decir, que va a atravesar, como decía Grace, toda la práctica, por lo tanto siempre van a estar presentes estos objetivos transversales. Podemos seleccionar de acuerdo al que más le corresponda a nuestros niños y niñas, pero todas las planificaciones deben tener un objetivo transversal. Y también la planificación del tiempo también debe estar presente. Ya, entonces toda nuestra práctica debe tener un objetivo transversal. Bueno, entonces aquí en el desarrollo personal y social tenemos que los núcleos de aprendizaje son, por ejemplo, identidad y autonomía. Entonces, ¿por qué está ahora junto identidad y autonomía? Porque mientras más se conoce el niño, más autónomo es. O sea, si logra conocer eh, cómo, cómo él puede trabajar, por ejemplo, la actividad motriz fina, se va a hacer más autónomo cuando sepa cómo hacerlo y en qué momento pedir ayuda, porque se conoce y sabe hasta dónde puede llegar, sabe cuánto puede progresar. Entonces, hay una relación íntima ahí entre la autonomía y la identidad. También tiene que ver con la autovalencia y la autorregulación de sus propias emociones. Cuando él se vuelve más autónomo, puede mejorar su autorregulación. Y está aquí presente también, de manera potente, la alfabetización emocional. Es decir, nos invita a ayudar a los niños a entender sus emociones, a comprender que pueden regularlas, pero que además es válido tener estas emociones. También conocer los diferentes, nombrar sus diferentes estados de ánimo o de emociones. Generalmente trabajamos con 5 emociones, ¿se acuerdan? Generalmente era tristeza, alegría, desenfado, enojo, me falta una, a ver. Miedo. Miedo, gracias. Pero ahora sabemos que las emociones son muchas más que 5. Tenemos frustración, emoción, alegría, empatía, eh, 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 podemos también considerar, eh, así me ayudas Grace, porque hay tantas emociones que podemos mencionar. Y ahora, y como claro, yo estoy educada en un tiempo antiguo, me cuesta denominar mis propias emociones. Y la Nervioso, frustrado. ¿Ah? no, iba a decir la ansiedad, como también Sí, ansioso también, acogido, ¿no es cierto? Y bueno, muchas más. también, Podemos tener un listado de emociones que eso es bueno eso considerar, tener un listado de emociones para poder renovar en este lenguaje y esta alfabetización. ¿Ven que me costó? Entonces es necesario poder trabajarlo con los niños. Ya, y tenemos este otro que también pertenece, este otro núcleo que pertenece también al desarrollo personal y social, que es convivencia y ciudadanía. Y aquí entonces se releva, nuevamente como les comenté antes, algo importante es el niño como participante activo de sus propias decisiones, y que sea capaz de decir su opinión y además que exija el derecho que tiene de ser escuchado y tomado en cuenta. Y tenemos también este otro núcleo que corresponde al núcleo de corporalidad y movimiento y considera el contexto sociocultural. Incluye objetivos que antes se encontraban en el lenguaje matemático también, porque considera que el niño aprende por medio de su cuerpo, que su cuerpo va a ser, como él es el protagonista, su cuerpo va a ser el referente, por ejemplo, de las nociones espaciales. Y ya no los objetos son tanto un referente de los objetos de las nociones espaciales, sino que yo con mi cuerpo estoy bajo la mesa, estoy sobre la mesa, estoy al lado de la silla. Entonces, de esa manera el niño aprende mucho mejor. Esa es como una de las principales innovaciones. Bueno, ahora les dejamos con un pequeño taller o unas pequeñas preguntas de reflexión. Primero es cómo trabajar estos aprendizajes transversales, cómo se les ocurre. Y les pedimos que pausen el video y puedan conversar sobre eso entre ustedes. Y que puedan revisar las bases curriculares, donde se encuentran estos aprendizajes transversales que le corresponden a su nivel, y pensar y trabajar cómo trabajarlos. A eso nos referimos que
¿Cómo considerarán estos aprendizajes transversales a lo largo de la jornada? ¿En qué experiencias lo van a incluir? ¿Qué experiencias necesitan, por ejemplo, más los aprendizajes de convivencia y ciudadanía? ¿Qué aprendizajes son más óptimos trabajar eh, acompañándolos con los aprendizajes de corporalidad y movimiento? Entonces pueden pausar el video y volvemos en un ratito más. Ahora que ya volvimos, les vamos a dejar otro, después de esas preguntas de reflexión, les vamos a dejar otro taller, un taller de planificación, en donde tenemos este aprendizaje, estos dos aprendizajes, y queremos que ustedes también puedan planificar de acuerdo a estos dos aprendizajes, incluirlos dentro de una planificación, eh, dentro de una planificación de una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces pausen el video nuevamente, por favor, y vuelvan cuando estén listas. Ahora que ya volvieron, queremos que ustedes comenten cómo trabajar estos aprendizajes. Y para eso, queremos que escojan un objetivo de aprendizaje del núcleo de corporalidad y movimiento. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría entonces comentarles que algunas de las reflexiones que pudieron haber surgido anteriormente es, por ejemplo, cuando trabajamos un aprendizaje de matemáticas como el de nociones espaciales, trabajamos de manera transversal también con el objetivo de corporalidad y movimiento, cuando le pedimos al niño que use su cuerpo de diferentes maneras. O por ejemplo, cuando trabajamos con un aprendizaje de lenguajes artísticos, eh, que es, por ejemplo, dibujar, representar objetos de su entorno, podemos usar también un objetivo que tiene que ver con corporalidad y movimiento en relación a usar, eh, usar de manera, usar la motricidad fina para poder realizar una acción. Eso pudieron haber sido alguna de algunos ejemplos que pueden haber surgido durante el taller. Les pedimos que puedan conversar entonces de sus propias reflexiones y cómo van a trabajar estos aprendizajes. Bueno, ya vimos los núcleos que tienen que ver con los objetivos transversales y ahora encontramos el núcleo de comunicación integral, que las bases antiguas se llamaban solo comunicación, y esto le da una relevancia a este gran cambio porque toma en cuenta eh, la diversificación del lenguaje. Nosotros nos podemos expresar de forma con gestos, con tonos de voz, no solamente a través de lo que estamos hablando y diciendo, y esto le da una gran importancia al desarrollo integral de los niños y de las niñas. Dentro de los núcleos encontramos el lenguaje verbal y los lenguajes artísticos. En el lenguaje artístico existe el mandato, que aquí se diversifica lo que es el arte. Ya no solamente entregamos experiencias a los niños que tengan que ver con las bellas artes, sino se intencionan otros aspectos de lo que es el arte, en el sentido tomando en cuenta los intereses y las necesidades de los niños. Por ejemplo, si vamos a hacer una obra de arte, no es necesario perdón, una obra de teatro, no es necesario que todos los niños actúen. Existen diversas posibilidades en donde ellos se pueden desarrollar. Por ejemplo, hay algunos que pueden actuar en el coro, otros pueden bailar, otros pueden hacer la escenografía.
Entonces, en ese sentido, se diversifica las oportunidades que se le pueden dar para su desarrollo artístico. En cuanto a la estética, eh, se ve de todos los sentidos, emocionales, visuales, auditivos. Entonces se integra todo lo que se puede observar y oír, por decirlo de alguna manera. Eso en este núcleo. También encontramos el ámbito de interacción y comprensión del entorno, que como se menciona ahí, está basado en la curiosidad de los niños y las niñas. Y dentro de este ámbito encontramos el núcleo de exploración del entorno natural. Aquí se potencia lo que es la investigación a partir de los propios intereses de los niños y las niñas. Esto quiere decir que se potencia la exploración, se potencia la curiosidad de todo lo que es natural en los niños. En la comprensión del entorno sociocultural, antes se conocía como grupos humanos su forma de vida o conocimientos. Esto Esto es un gran cambio porque antes solamente se apreciaba como los conocimientos que podían tener los niños y las niñas de la historia o lo que nosotros podíamos entregar sobre los conocimientos de la historia. Ahora no es tan así, sino va más arraigado a lo que es su propia cultura, a lo que pueden entregarle la propia familia también es un tema de que ellos puedan apreciar su entorno y su contexto. Y por último encontramos el núcleo de pensamiento matemático, el cual va muy arraigado con el núcleo de corporabilidad y movimiento, ya que los niños, como mencionaba anteriormente mi profesora, pueden ver todo lo que es el espacio, las formas, toman conciencia también de su propio cuerpo y bueno, y eso, se amplía también el vocabulario de las matemáticas, como lo decía, está arriba, está abajo, está al lado, etc. Dentro de los contextos de aprendizaje encontramos los mismos que las bases anteriores, está la planificación y la evaluación, los ambientes de aprendizaje y la familia y comunidad. Dentro de la planificación está la planificación de largo y mediano plazo, la planificación a corto plazo, la planificación de los objetivos de aprendizaje transversales y la planificación del juego. Aquí queremos recalcar mucho lo que es la planificación del juego, ya que se les da la oportunidad y es una herramienta pedagógica para que los niños y las niñas aprendan a partir de sus propios intereses. O sea, ellos dan la iniciativa, iniciativa a sus propios aprendizajes. Ellos son los que eh, eh, realizan acciones en donde ellos aprenden a través de ellas, a través de solo jugar. Entonces se le da la importancia del juego y que se dé la oportunidad de que ellos jueguen dentro de las jornadas diarias. Aquí tenemos una pregunta y se las hacemos a ustedes para que reflexionen. ¿Qué elementos deberían considerar una planificación basada en las nuevas bases curriculares? Entonces pausen este video y conversen entre ustedes un ratito. Ahora que volvieron y conversaron, esperamos que haya sido una conversación muy nutrida y, y bueno, ¿qué elementos podemos considerar entonces en la planificación basada en las nuevas bases curriculares? Pudieron haber aparecido muchas ideas. Nosotros queremos destacar algunas. Primero es considerar los objetivos de aprendizaje
transversales, siempre, ¿no es cierto?, en toda nuestra práctica pedagógica. Y también debería aparecer el principio del juego, muy arraigado. Y esos juegos se planifican. Se considera el principio del juego para planificar. Yo he escuchado muchas veces como educadoras decir no, ahora no vamos a planificar porque los niños tienen que aprender solos. Es cierto que el niño es protagonista y que debe partir de él el juego, pero nosotros, por ejemplo, debemos planificar el ambiente propicio para que ese juego se desarrolle. Si el niño no tiene los objetos, la oportunidad, no le damos las oportunidades, si no conocemos en profundidad el desarrollo y a esos niños y niñas con que nos estamos enfrentando, no vamos a poder generar espacios ni experiencias apropiadas y pensadas en ellos. Ya, entonces dice que vamos a considerar los objetivos de aprendizaje transversales y el principio del juego para planificar una experiencia de aprendizaje de todos los otros núcleos, ¿cierto? De los núcleos de lenguaje verbal, artístico, pensamiento matemático y de exploración del entorno natural, social y natural, ¿cierto? Y faltó ahí el social. Eso queríamos compartir con ustedes. Junto con Grace les damos las gracias por haber escuchado esta presentación. Esperamos que si tienen dudas se puedan contactar con nosotros a nuestros correos. Estamos en contacto y podemos también profundizar en otros temas que ustedes tengan interés en conocer. Así que nos vemos. Un abrazo. Chao.